hermanos, cerramos nuestros ojos, vamos a orar por la hermosa palabra del Señor. Aleluya. Amantísimo Padre Celestial, te hemos, Señor, adorado, te hemos honrado tu santo nombre, Señor, por medio de alabanzas, adoraciones, júbilos, Padre Celestial, el cual ha sido un tremendo gozo para cada uno de nosotros, y lo podemos sentir, Señor Jesús. Y gracias por esa presencia hermosa que vive en nosotros, Padre Celestial, que eres tú mismo en nosotros, Señor. Pero ahora, Señor, te pedimos, Señor, por tu hermosa palabra, Señor, que va a ser predicada a través de nuestro pastor, Señor, para que lo sigas usando grandemente, Señor, lo que tienes preparado para cada uno de nosotros. Esa palabra, Señor, que continúe siendo de bálsamo para nuestras vidas, Señor. Que no solamente seamos oidores de la palabra, sino que hacedores, Señor. Necesitamos practicar más tu palabra, Señor Jesús. Escuchar más tu voz, Padre Celestial, esa voz hermosa. Oh, Señor, gracias te damos, Señor Jesús. En tu santo nombre hemos orado, aleluya. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso a Cristo. Aleluya. ¿Cuántos consideran a Dios grande? ¿Cuántos consideran a Dios grande? Amén. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor? Amén. Dios es bueno. Amén. Y para siempre Su misericordia. su misericordia. Jamás dude de la misericordia del Señor. Jamás, jamás. Quien sea puede dudar de la misericordia de Dios, pero no un verdadero hijo de Él. Dios es todo misericordia. Bendito sea el Señor. Antes de sentarse, por favor, busque 5 personas, denle un buen abrazo, bendígalos en el nombre del Señor. Y si es posible, mi amado hermano, dígale que el mejor lugar escogido para estar en esta tarde, la casa del Señor. Busque por lo menos 5 personas que usted no conozca. Si se pasa a 7, 8, 9, 10, no importa. No me tiene que hacer caso en esa área. Gloria sea al Señor. Alabado sea Cristo. Hermano, estamos de fiesta. Gloria a Dios. Estamos de fiesta. Domingo, día de resurrección. ¿Cuántos celebran la resurrección de Cristo? Gloria a Dios. ¿Cuántos saben que Cristo está vivo? Porque Él vive, viviremos nosotros mañana. A su nombre. Gloria. Bendito sea el Señor. Hermano, es maravilloso estar en la casa de Dios. Amén. Es lindo. Yo sé que a veces hay momentos como que sí, como que vamos de repente en roller coaster, bajamos un poquito, después subimos. Pero bendito sea Dios, nuestra confianza está en el dador de la vida, el Todopoderoso. Hay algo bien hermoso en esta tarde que quiero compartirte. 2 cumpleaños, uno de la iglesia y el otro hermana Nora Pineda está de cumpleaños. Gloria a Dios. Dios bendiga. ¿Usted conoce a mi hermana Nora? Por ahí anda. Ella cumple años, cumple 20 años. Espérense, déjenme terminar, hombre. 20 años de estar. ¿Cuántos años cumple de la iglesia? No me dejan terminar. Yo dije, ella tiene 20 años de estar, hermanos, sirviendo al Señor fielmente dentro de esta congregación. Y sabemos que es un fundamento y una base y una columna fuerte dentro de esta iglesia. Y que le bendecimos en nombre del Señor a su esposo, su familia. ¿Y cuánto más cumpleaños aquí? ¿Quién sabe si cuando la hermana Flora, Dios le bendiga? Hermana Flora, usted es de octubre también. Gloria sea al Señor, hermana Flora, cumpleaños. ¿Alguien más de octubre? Ney, tú también. Hermana Cecilia, usted también. Bendito sea el Señor. Otra vez Daniel, el año pasado igual. ¿Quién más de octubre? Hermana Ada, bendito sea el Señor. Alex, Yajaira también. Torres, tú también eres de octubre. Oh, mi hijo Alan es de octubre, se me olvidaba. Alan, es de octubre. Usted también es de octubre. Jacob, él es el primero. Sí. Bendito sea el Señor. ¿Tú también, Chele? ¿Usted de octubre también? Todos nacieron en octubre, solo yo nací en agosto.
Uziel. No, hombre, hermano, cuánta gente de octubre. Bendito sea el Señor. Entonces la iglesia también está de mantenerle largo, hermano. Miren, yo sé que hay gente que de repente no le gusta esto de que se celebren lo que son los aniversarios de la iglesia. Veámoslo desde este punto de vista. Nosotros damos gracias al Señor por un año más que nos permitió ministrar el nombre de Él. Amén. Listo. Exacto. That's it. Un año más. 20 añitos. Como ministerio, hermano, lo que Dios nos ha permitido hacer ha sido grandísimo. Para la honra y gloria y alabanza al Señor. Pero usted es parte de esto, por favor, tiene que sentirse. ¿Sabe cuándo nosotros ganamos como pastor en este lugar? Cuando usted se siente parte de la iglesia. Y usted empieza a decir, mi iglesia. Tengo que ir a mi iglesia. Esa es mi iglesia. Cambiamos el léxico y no decimos nosotros, voy a la iglesia o a la iglesia que estoy yendo. Eso no da sentido de pertenencia. Usted tiene que decir, mi iglesia, porque todo cristiano, Dios, hermano, lo injerta en un cuerpo. A nivel mundial en el cuerpo de Cristo, pero a nivel local usted tiene que estar injertado en una iglesia. Los logros de esta iglesia son sus logros. Es una iglesia sumamente bendecida, así que usted está bendecido por el Señor, porque usted es parte de esta bendición. Aunque no me cabe duda, hermano, que también un ministerio bien bendecido también tiene sus dificultades. También usted es parte de esas dificultades. Así que eso es el privilegio de que nosotros seamos miembros de esta congregación. Muy bien. Entonces, en esta tarde quiero compartirte una palabra con relación a la conciencia. Conciencia. Por favor, no se vaya por el lado de eso de la psicología. Quiero que sepa que la Sagrada Escritura nos habla con relación a la conciencia. Y la conciencia es aquella parte que Dios está usando para que nosotros, mi amado hermano, hagamos uso del libre albedrío. Y eso es lo maravilloso de Dios. Lo maravilloso de Dios es que no nos hizo a la fuerza que nosotros le amamos. Fue una decisión que Él puso como seres racionales, que nosotros tomásemos la decisión de quiero adorar a Dios, porque si no todos hubiéramos ido en serie y todos fuéramos como robots adorando al Señor. Pero nosotros tomamos una decisión. Y sabe que si usted toma una decisión por el Señor, debe estar usted contento, alegre. ¿Por qué? Porque de una manera voluntaria usted decidió ser hijo del Señor. No puede estar así como de repente que se siente que tengo que hacer esto, y que tengo que hacer aquello, y que debo esto, y que como que si fuese la fuerza. No, nosotros, bendito sea el Señor por la conciencia que Dios puso en nosotros decidimos adorar y honrar y glorificar el nombre del Señor. ¿Acaso no es cierto eso? Denle ese fuerte aplauso al Señor. Sé que este mensaje nos va a ayudar muchísimo. Nos va a ayudar muchísimo y va a dejar a un lado aquello que de repente queremos que todo lo haga Dios. Mira, hermano, yo creo que el Espíritu Santo Dios lo dejó para darle continuidad al ministerio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús dijo, no los dejaré solos. Estaban tristes porque el Señor iba a partir. Pero Él dijo, no les dejaré solos, no les dejaré huérfanos. Les voy a dejar el Espíritu Santo Consolador, el Paracleto. Que lo que va a hacer es darle continuidad a todo el servicio que yo estoy dando acá. La diferencia es que Él no tiene límites, como el cuerpo corporal de nuestro Señor Jesucristo lo tenía, aunque en cierta ocasión nos demostró que nada le podía limitar a Él. Nada. Un día se les apareció, otro día lo vieron sobre las aguas y algunos temieron. Ahora, eso no lo puede hacer cualquier hombre, pero Él lo hizo. ¿Sabe por qué? Porque el Señor Jesús es Dios. Amén. Que no le quede ninguna duda. Dios encarnado. Nuestro Señor Jesucristo, su Señor Jesús, es el mismo Dios que hizo el cielo y la tierra y todas las cosas que habitan en Él. Que jamás le quede duda de eso. Jamás le quede esa duda. Ahora, algunos que no nos pasamos con eso porque nos falta un poquito de conciencia sobre eso. Porque prácticamente la conciencia, mi amado hermano, crece y se desarrolla a través del conocimiento. Incluso en latín, conscientia significa con conocimiento. Y la conciencia, hermano, se aligera, se hace más fuerte, más sensible cuando nosotros cogemos conocimiento. Y especialmente, como hijos del Señor, conocimiento de Dios.
tiene un gran poder, pero sobrenatural, la conciencia. Porque cuando nosotros estamos conscientes de lo que Dios nos ha pedido, hermano, nosotros nos hemos comprometido, nosotros le hemos dicho que sí, nosotros vamos y hacemos, y el Espíritu lo que hace es darnos fuerza, darnos dirección, aconsejarnos, ayudarnos. Pero nosotros conscientemente hemos decidido caminar juntamente con Él. La conciencia tiene un poder maravilloso. Nosotros hemos dado muchas veces que si no estoy haciendo eso porque, bueno, yo le pedí a Dios que el Espíritu Santo me guiara, y si no lo estoy haciendo, creemos que el Espíritu Santo falló y que no nos está guiando bien. Y eso no funciona de esa manera. Como que hay personas que todo lo que le sale mal le echan la culpa al diablo. Similar. Le comenté, le aburro un poquito más con esto, le comenté a usted una vez, un hermano se le queda en el freeway, en el 85 su vehículo, y llamó a un hermano que era mecánico, que estaba aquí con otro que era mecánico. Le dijo, hermano, fíjese que me quedó el carro, hizo este ruido y esto, y le explicó todos los ruidos que hizo. Y el mecánico fue hacia allá, estando ahí en el freeway, llegó y lo primerito que hizo el mecánico fue sacar la, yo no sé cómo dicen en su país, la bayoneta, el medidor de aceite, y lo sacó y dijo, hermano, perdón, ese no tiene aceite. Se echó el motor, lo tronó. ¡Ah, este diablo condenado me trae de encargo! El diablo. Y le dijo al hermano, no, hermanito, no le eche la culpa al diablo. Se supone que uno tiene que revisar estas cosas. ¿Sí? Se supone que. Entonces, con relación a que el Espíritu nos guíe, muchas veces se lo dejamos todo a Él. Como también estamos culpando al enemigo de eso. Y es ahí donde nosotros decimos, ¿sabes qué? Soy consciente de la vida espiritual que está, estoy consciente que yo no he hecho mi parte, porque el Espíritu Santo está al alcance mío, es mi ayudador, es el Padre mismo. Bien claro dijo el Señor, si me amáis, guardad mis mandamientos, promesa de Él, yo y mi Padre iremos y haremos morada. Morada. Amén. La Trinidad representada ahí. Yo y mi Padre. ¿Y en qué manera va a ser morada con nosotros? A través del Espíritu Santo. Pero las cosas que no nos funcionan y que no tenemos dirección, muchas veces es porque nosotros determinamos que no lo queremos hacer, o que queremos hacer esto, cuando realmente el Espíritu Santo nos ha mostrado otras cosas. En mi país hubo una guerra civil. Duró como 11, 12 años. Y fueron unos 70 y pico mil de muertos. Iniciada, hermanos, todo el mundo que es de El Salvador sabe que esa guerra se inició casi en los finales del 79, pero lo fuerte fue del 80 hacia adelante, hasta el 92, que se firmó la paz aquí en Chapultepec, en México. En el año 1977, el detonante fue la muerte de un padre de la iglesia tradicional, que él militaba ya por un lugar que se llamaba El Paisnal, cerca de una ciudad un poco grande que se llama Aguilares, en San Salvador, el departamento de San Salvador. Rutilio Grande era un padre que le gustaba y le encantaba servir al pobre, y siempre estaba ahí. Y mientras él servía al pobre, el gobierno no decía nada. Mientras él llevaba ropa, llevaba la palabra, todo bien tranquilo. Donde el problema se dio y empezó, hermano, a detonar la situación dentro de ese país, fue el momento que Rutilio Grande empezó a darle conciencia al pueblo. Cuando él empezó a hablar de darle conciencia al pueblo, de que el pobre se volvía más pobre y que el rico más rico y que había toda esa opresión, entonces el gobierno ya no estuvo de acuerdo con la forma como él trabajaba. En el año 1977, solo con diferentes meses, ustedes, aunque no sean de ese país, posiblemente han escuchado de un señor que se llama, o como rango dentro de la iglesia, un nivel eclesiástico, le llaman Monseñor Óscar Arnulfo Romero. En ese tiempo, del año 1977, se vuelve arzobispo de El Salvador. 3 años después, pero muy bien, muy buenos amigos. Rutilio Grande, él quería darle conciencia al pueblo. El arzobispo, él como que no mucho, porque sabía que se iba a meter en problemas si daba conciencia al pueblo, y se mantuvo un poco al margen.
3 años después lo mataron a él, dando su última homilía dentro de una iglesia a las 6 de la tarde. En el 1980 también le matan a él. La pregunta es, ¿por qué no le hicieron daño antes? Porque esta represión no venía desde el año 1977, sino que esto venía de muchos años atrás. Pero hasta que ellos decidieron darle conciencia al pueblo, se metieron en ese problema. Ahora, mire qué poder tiene la conciencia. Porque en esta tarde nosotros vamos a quedar completamente convencidas si tenemos conocimiento y si tenemos conciencia. Vamos a quedar completamente convencidas si queremos servirle a Dios o no queremos servirle a Dios. Así de claro. ¿Por qué? Porque somos seres racionales y Dios puso en nosotros esa parte en nuestra mente que se llama consciente, conciencia o consciente, donde también existe esa área que se llama inconsciente, donde un poquito más adelante vamos a ver que el apóstol Pablo dijo que daba gracias al Señor, que por la ignorancia, que él ignoraba las cosas realmente como eran, pero al final le permitió servirle a él. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Basado en esto, quiero que por favor usted vaya conmigo al Evangelio según San Juan, al capítulo 8. Ahora, antes de leer esto, San Juan, capítulo 8, versículo 9, quiero que por favor quede completamente claro que la conciencia está en todo ser humano, cristiano o no, creyente o no, la conciencia está ahí. ¿Y qué es la conciencia? Bueno, la conciencia es la facultad que nosotros tenemos para decidir sobre acciones y tomar responsabilidades de esas acciones. Yo no sé si usted ha escuchado hablar que este tiene mala conciencia o que este tiene buena conciencia. Bueno, las acciones determinan, pero no realmente hay buena o mala conciencia. La conciencia es aquello que prácticamente él sabe en su interior. Lo que yo puedo ver con mis ojos no puedo determinar qué clase de conciencia usted tiene, o usted no puede determinar qué clase de conciencia yo tengo, porque es algo que no se observa. Pero todos tenemos esa facultad. Nosotros determinamos si esto es o no es. ¿Basado en qué? En el conocimiento del bien y el mal. Por eso es que, conozcamos de Dios o no, todo ser humano se le ha depositado, hermano, un poco de conciencia. Que después lo tengamos que desarrollar, eso son otras cosas. Veamos aquí, porque esto a mí me sorprende esta porción bíblica que vamos a leer. ¿Se acuerda usted de la mujer que fue agarrada en adulterio? Allí había chanchullo, pero vamos a dejar eso para otro día. Y como insistieran en preguntarle, ¿está ahí conmigo usted? ¿No? ¿De San Juan 8, 9 ahí? Pero ellos solo oír. 8, 9. ¿Es 8, 7? 9. Vale, entonces me equivoqué nomás al escribir la cita. 7. Y como insistieran, gracias, 7. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotras esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados, o sea, acusados quiere decir, hermano, que los estaban señalados para llamar la atención por una falta que estaba en su conciencia. Acusados. Por su conciencia salía uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Esto me sorprende.
Allí todavía el Señor Jesús era maestro. Ahí ni para los discípulos mismos era el Mesías. Ahí era maestro, ellos lo estaban conociendo. Pero lo maravilloso de esto es que se le da un caso donde los eruditos consideran que consiguieron este caso para traérselo al Señor y agarrarlo fuera de base y poderle acusar de que era falso. Y le trajeron, anteponiendo la ley mosaica, diciendo que toda mujer que era adúltera tenía que morir lapidada. Encontraron a esta mujer, la trajeron hacia él, y al traerla hacia él, todos ya estaban listos con piedra en mano. Entonces, cuando estos iban acercando, buscando el mejor ángulo para poder lapidar a esta mujer, el Señor Jesús estaba ahí porque se la habían traído a él. Él nomás observaba, ¿verdad?, todo lo que estaba pasando en los corazones de las gentes. ¿Y qué es lo que hizo él? Apelar a la conciencia de cada participante, que creían en Dios, que no tenían el Espíritu Santo, y esto me sorprende, que único que lo que tenían, es más, que ni siquiera tenían una Biblia, que quizás la gran mayoría en ese entonces no sabían ni siquiera leer y escribir, pero eran temerosos de Dios, a tal grado que no tenían toda la ayuda que nosotros tenemos, sino que me sorprende es toda la sinceridad que había en el corazón de ellos, porque estamos hablando de gente judía que se dejaba manipular o que también participaba para poder destruir al Señor Jesús. Pero aquí tenemos nosotros, en este caso está toda la gente queriéndolo apedrear, están listos para apedrear, y el Señor Jesús solo tuvo que decir: y el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Oiga, me imagino a la mujer tirada en el suelo esperando las pedradas, y empieza a escuchar un toc, de las piedras cayendo al suelo, y los más viejos, sin proferir palabra, solo viendo a Jesús con deseo de comérselo vivo. Pero vamos, ¿por qué no arreglaron eso y tiraron la piedra? Porque la conciencia les decía que ellos llegaron a la trampa y el tiro les salió por la culata. La conciencia es tan poderosa que no te deja mentirte a ti mismo. Tú puedes decir un montón de cosas, puedes inventarte un montón de excusas. Puedes decir no puedo, y a veces usamos el nombre de Dios en falso. Dios sabe que no puedo. Dios sabe que sí quiero. Dios sabe que si yo pudiera. Estos llevan la trampa y se fueron, porque la conciencia les acusó. Que si encima de y tirar piedra, cuando él dijo, y el que no tenga pecado que tire la primera piedra, ellos la soltaron, porque nadie en la antigüedad se iba a tragar que todos fueran tan santos que nunca pecaron. Y hoy mismo nosotros decimos, hermano, no creo que exista nadie sobre la faz de la tierra que no cometa pecado. Por eso dije yo que nuestro Dios es sumamente misericordioso. Resulta que empezaron a soltar las piedras. Yo digo, yo he visto, y de repente yo he tenido que luchar con esto porque de alguna manera debe haber participado. Dije, espérate, me sobrepasan en fe, o por lo menos en conciencia, esos judíos que estaban a punto de lapidar a esta mujer. Me sobrepasan, porque saber qué hubiera hecho yo para ocultar, a ver qué hubiera hecho para ocultar, porque me está retando. Vamos, si la verdad es que usted tiene la razón, usted no hizo nada, y usted no dijo, y usted aquí está allá, tire lo que vaya a tirar. ¿Y sabe cuánta gente? Aquí dice no, que el más viejo, el más joven soltó las piedras y se fue, señalado por su conciencia, diciendo, espérate, no puedes tirar esa piedra porque tú has pecado. No similar a este, pero tienes pecado. ¿Sabe cuántos? Digo yo, Señor, si esa mujer hubiera sido traída en esta época, en medio de una iglesia,
y el que no, y se dicen las mismas palabras. Yo creo que algunos, para no vernos pecadores, le pegamos en la frente. Nos vamos a tener que debatir. Si yo no suelto esta pedrada, mira el carnalito, suelto la piedra. Mira qué bonito se veía, bien santito, pero soltó la piedra. Así quiere decir que el pecador también. No, se va a tener que debatir. Si no tiro la pedrada, entonces soy pecador. No, agarra pulso, papá. Encima de tener conciencia, que nos está diciendo bueno o malo. Es normal la conciencia. ¿Cuántas veces la conciencia nos ha dicho esto no es así? La Biblia dice tal cosa. Esto no debo de hacer. Esto tengo que hacer. Y al final lo que nosotros hacemos es, ¿sabes qué? Aquí yo, lo que sea, pero no me pueden descubrir esta área. Entonces me sorprende cómo esta gente no tenía el Espíritu Santo, no tenía la palabra escrita. Me sorprende cómo no tenía ayuda, pero al parecer la conciencia la tenía bien despierta. Imagínense un cristiano con una conciencia bien despierta. No estuviera durmiéndose como algunos me están durmiendo ahorita. Yo no sé por qué se duermen el domingo. No, ya sé. Por estar jugando en 360, así se llama cosa, Bugs, no sé qué. Ni entiendo. No, pero no creo porque son viejitos. Estaba jugando. Nadie se está durmiendo aquí. Solamente era para que nos relajáramos un poquito. Para que soltáramos las piedras. Un pueblo sin conciencia no le sirve a Dios. ¿Alguien me dice amén aquí? Sí, amén. Lo voy a decir de esta manera. Un pueblo con mala conciencia no le sirve a Dios. Amén. Con buena conciencia no nos para ni el mismito enemigo. No nos para ni el mismo enemigo nos detiene. Así es que tenemos aquí que los más viejos empezaron a soltar. Y qué bueno, me hubiera sorprendido que fueran los jóvenes primero que soltaron las piedras. Yo me acabo de decir, qué mal estamos. Aquí un llamado para los más viejos. Un llamado para los más viejos. Porque el joven siempre hace excusa de decir, no, mano, pues sí, pero que ya ve que el joven, la presión del joven no es fácil y lo hemos vivido todo. Allá los viejos pues deberían de ser los ejemplos. Amén. ¿Me puede decir amén los viejos? Amén. Pensé que nadie iba a decir amén, porque de modo que me delate yo como viejo. Pero viejo para mí es el que tiene conocimiento. Viejo para el Señor que tiene conocimiento. Hoy puede haber entre nosotros una persona de 55 años, de 60 años, de 65 años, acepta a Cristo como Señor y Salvador hoy está nuevecito, 0 días. Viejo es con relación a que conocemos nosotros la palabra. Hemos sido bautizados, no solamente en agua, sino en espíritu. Oiga, nuestra conciencia tiene que estar fuerte, grande. ¿Sabe cuál fue el error grave que cometieron en el pasado y nosotros no deberíamos de cometer? Un error que conscientemente lo cometieron. Oiga, y eso es lo peor que puede suceder. Porque si a mí me va mal y he hecho las cosas bien y mi conciencia está tranquila, tengo, hermano, una gran libertad de doblar mis rodillas y orarle al Padre y suplicarle. Igual, puedo llegar con mala conciencia y la regué toda la vida y Dios me va a recibir. Pero digo, con la facilidad, con mi conciencia tranquila que yo hice las cosas bien, pero haciéndolas mal, ¿con qué cara de repente te dice hasta el mismo diablo ayuda? Dice, ¿con qué cara le vas a llegar al Señor? ¿Qué cara tienes? Pero bendito sea el Señor por su palabra,
Porque la misma palabra del Señor dice que si alguien ha pecado, abogado tenemos para con el Padre a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos se gozan de eso? Que si nosotros confesamos nuestras faltas, Él es fiel y justo Gloria a Dios. para perdonarnos y librarnos o limpiarnos de toda maldad. Bendito sea Dios por esas puertas, aunque estrechas pero puertas, ventanas estrechas pero ventanas, donde nosotros podemos acudir por el perdón hacia Él. Pero la diferencia es cuando nosotros tenemos una conciencia mal y sabemos que no nos ha importado lo que el Señor nos haya dicho, lo que sea correcto, y vaya que éticamente hablando, hermano, cuando hablamos de conciencia, estamos hablando de una de las bases de la moral. El cristiano que tiene mala conciencia es inmoral en su pensamiento, en su manera de vivir, en su manera de actuar. Y vaya que el inmoral no tendrá entrada en el reino de los cielos. Por eso esto es sumamente serio. Porque cuando nosotros le decimos que no a Dios y le decimos sí y después no, le estamos ofendiendo. Necesitamos nosotros, hermanos, número uno, entender que cuando vinimos a los pies de Cristo nadie nos obligó. A mí me llevó, espero que no agarre usted mal ejemplo mío, pero a mí me llevó 8 meses a aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Ya le digo que hermano me decían, y el hermano Milka, y él me tomaba en cuenta. Y yo no había aceptado a Cristo. No quería que me dijeran hermano porque yo no había aceptado a Cristo. Pero todo el mundo diga, hermano Milka, mire, me cansé de decirle que no era hermano. En 8 meses, y la gente te saludaba, hermano. Y al final yo también les decía hermanos. Mi conciencia me decía que no era cristiano todavía. ¿Por qué? Porque el conocimiento está en que nosotros, para ser cristianos o hijos del Señor, necesitamos arrepentirnos de todos nuestros pecados. Primer paso. No es que tengo necesidad, no es que si vengo a Cristo me va a sanar, si vengo a Cristo me va a dar dinero, si vengo a Cristo me va a solucionar este problema. Ese no es el Evangelio. Esas son las añadiduras. El Evangelio es que nosotros pecamos, todos estamos destituidos de la gloria del Señor, y el único que va a poder ser parte del reino de los cielos, el que tenga la capacidad de entender que ha sido pecador, que se arrepiente, y el único medio y el único que pagó por la salvación es nuestro Señor Jesucristo. Ese es el Evangelio. Gloria a Dios. Todas las demás cosas son añadiduras. Que necesito esto, que Dios me ayude con esto, que Dios me libere de esto, que todo esto, eso solamente son añadiduras. Buscar el reino de Dios y justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Este es el problema que en la antigüedad cometieron este pueblo, el pueblo de Israel. Fíjense que la conciencia es vital para nuestra relación con Dios. Observemos, si va conmigo por favor a Oseas, al libro de Oseas, va a ser el capítulo 4:6, un versículo muy conocido para el estudioso de la palabra. Oseas 4:6. Oseas 4:6. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, lo primero que queremos hacer por agradecimiento, porque sentimos paz, gozo y alegría, nosotros le queremos servir a Él. Esa es la primera acción del agradecimiento. La primera acción de alguien que está agradecido, servirle a Él. Pero nosotros no le podemos servir si no le conocemos, si no conocemos su voluntad, si no conocemos lo que Él quiere de nosotros. Difícil es. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo le dije a usted que en latín conscientia era con conocimiento, lo que Dios está diciendo, yo quiero que por favor, iglesia, yo quiero que entienda eso. Dios está diciendo, necesitas conocerme, necesitas conocer mi voluntad, necesitas conocer la palabra, porque la palabra revela la voluntad, la persona, la actitud, el carácter de Dios. Es la palabra, necesitamos conocer cada día más la palabra. Miren, un ejemplo de cómo la conciencia está activada. Pregunta: ¿necesita usted conocer más de la Biblia? Sí, amén. ¿De veras necesita conocer más de la Biblia? Amén. Entonces la conciencia le dicta que sí, necesitamos conocer más de la palabra. Hay mucha gente, aceptó a Cristo como Señor y Salvador, está agradecido porque las cosas le están yendo bien, tiene paz,
tiene tranquilidad, tiene bonanza, y lo que hace es quererle servir a Dios. Y eso está muy bien. Yo considero que está bien, pero lo que tiene que anteponerse a eso es conocer su voluntad, conocerle más a Él. Y es la palabra la que realmente muestra la persona de Dios, la voluntad del Señor, lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Este pueblo en la antigüedad determinó conscientemente no conocer de Dios. Y según él, el pueblo, todo iba a ir igual, iba a marchar igual. Y la voluntad y la paz y todo está igual. Mira lo que dijo Dios. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Qué le faltó? Conocimiento. Las malas rachas, las crisis, los problemas, las dificultades vinieron y no se pudo sostener y mantener. Dice, hermano, entonces al cristiano fiel y verdadero no le vienen esas cosas. ¿Cómo no? Pero se mantiene, se sostiene, sabe que es momentáneo, sabe que dice, lo primero que viene cuando un problema, una crisis, toca la puerta y dice, alabado sea el Señor, esta me saca el Señor, yo lo conozco, yo sé que el Señor jamás me ha dejado en esto. Juntamente con la prueba, Él ya me dio la salida. Ese es el lenguaje de que está buscando Dios y tiene conocimiento, y la conciencia está fuerte, está consciente que de su lado está el ganador, de su lado está Dios, que jamás lo va a dejar perecer. Este pueblo dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Había una relación tan maravillosa entre el pueblo de Dios, anhelada en el corazón de Dios. No quiero decir que el pueblo lo anhelaba, el pueblo siempre había sido tan infiel, y seguimos siendo infieles en muchas áreas. En aquel entonces era tan infiel, iban detrás de los Baales, de Astarot, de Acera y todo ese montón de ídolos, y aún así el pensamiento de Dios era que quería tener una comunión estrecha con Él, pero el pueblo dejó de importarle. Tal vez se quejaban porque no había esa relación, pero ¿cómo va a haber esa relación si no conocemos su palabra? ¿Cómo va a haber esa relación si nosotros no tenemos más conocimiento de Él? Yo doy gracias a Dios, hermano, por todas las cosas que nosotros hacemos aquí. Bendito sea Dios. La iglesia va avanzando por todo lo que hacemos, pero estoy consciente que Dios también espera que antes que hagamos, nosotros seamos adoradores. Que digamos, incluso lo que yo hago por Dios, lo hago con conciencia, que el día que Él me diga, te sientas, un pastor me dijo, pastor, ¿quiere saber usted si tiene buenos líderes dentro de la iglesia? Adrede me dijo, sienten los 3 meses. Dígale, mi hijo, te veo un poquito cansado, te vas a sentar 3 meses. ¿Cuál cree que va a ser la reacción de ese líder? No, y yo estoy consciente que tiene derecho a ser un pastor, perdone. Mire qué mansedumbre. Mire qué mansedumbre. Pastor, perdone. ¿Hice algo malo que afectó mi liderazgo? ¿Hice algo que no debía haber hecho? Porque si yo hice algo que debía haber hecho, desde mano le pido perdón. Le suplico una disculpa. No. Yo le dije, hermano, y usted lo ha hecho alguna vez, por eso te digo, porque vas a aprender mucho. Porque cuando usted hace eso, la persona dice, bueno, hermano, ¿y por qué? ¿Sabe cuál es el problema de usted? Que usted todo le cree a la gente que le viene a decir cosas. ¿Tiene alguna prueba? Muéstramelo. Porque si no, usted sabe que aquí hay un consejo de ancianos. Yo me puedo quejar porque, mire, me están llevando a juicio. ¿Lo vamos a llamar a la oficina? Está bien, excelente. Estoy nomás dándole un ejemplo de cómo el pueblo del Señor tiene que tener un crecimiento a conciencia de lo que Dios espera de nosotros. Aquí dice que este pueblo desechó el conocimiento, es que optó, decidió no conocer más de Dios. A conciencia. Mire, gracias a Dios porque en poquito vamos a empezar la escuela dominical. ¿Cuántos van a venir? ¿Tan poquitos? Hermano, si usted no viene, usted mismo está rechazando. Porque yo ya pasé por esa etapa. Donde yo digo, es que no solamente en iglesia me pueden enseñar. Es más, la Biblia dice, no me acuerdo dónde, pero la Biblia dice
que el siervo del Señor no es contencioso, sino apto para enseñar, sufrido. Yo soy siervo del Señor, yo puedo enseñar, no tienen que enseñarme. Además, la unción que está, y en otra parte dice, la unción que está sobre ti es poderosa y no tienes necesidad que te enseñen, porque ella te enseñará. Oiga, nos volvemos bíblicos. Entonces viene uno y dice, hermano, no, yo necesito ayuda. Mira que me cuesta leer la Biblia. Yo, cuando nos vamos de aquí, usted nos habla de eso, yo voy saliendo y digo, no, desde ahora voy a empezar en la noche, vamos a reunir mi familia, vamos a hacer un altar familiar, voy a enseñarles, voy a hablarles de esto, y mañana voy a agarrar desde dónde me agarro, vamos a ver qué sería bueno, los 100 libros de los hechos, no agarrar hechos, y no lo voy a soltar a ver hasta dónde llego. ¿Verdad? Y lo que va a hacer es que va a llegar a Romanos. Y de ahí, y usted ahí se va. Pero no sucede. No sucede. No sucede porque empezamos bien hoy y al día de mañana uno dice, ahorita no tengo tiempo, pero mañana. En fin, me quedé en el capítulo 1, pero mañana me echo el 2. Y pasó mañana, pasado mañana, después sigo el domingo y estamos tratando otra vez por mi culpa, por mi grandísima culpa. Volvemos otra vez a ser vomitados en el altar. Y después estamos viniendo. No, yo necesito ayuda. Señor, ayúdame. Sujétate. Para eso eres parte de una iglesia. Entonces, hermano, la escuela dominical es una cosita que no puede estar pasando en este momento. Es que todo el mundo conozca, ¿no?, del Señor. Hermano, vamos a todos participar de lo que es la escuela dominical. Estamos preparando unos materiales, pero lindísimos, hermano. Yo quiero agradecer al Señor por los hermanos que están ayudando a la directiva de la escuela discipulado, porque ese material está tan lindo. Cuando me lo enseñó, yo escondí todos los que llevaba. Porque yo llevaba así a enseñarle a mi hermano, mira, ¿qué te parecen estos libros para la escuela? Pero cuando mi pastor, que tan bonito, qué bien linda esta hermana, qué bonito, pastor, está bien, ¿quiere que lo revise? Sí, revísalo, por favor. Y me los agarró y me dijo, le quiero enseñar lo que mostré. Y cuando me muestra, yo digo, ¿dónde están los míos? Aquí está. Se lo quité, ya, olvídate de los míos. Digo yo como medio penado con lo que apareció. Lindísimo. Y me dijo, pastor, lo mejor de esto, me dijo que solo valen entre 3 a 4 dólares. 3 a 4 dólares, todo esto. Sí, hermano. No, Dios está con nosotros. Vi el contenido. Qué hermoso contenido. Hermano, vamos a crecer. Vamos a crecer. Los de la derecha dicen que sí. ¿Qué tal los de la izquierda? Amén. Vamos a crecer. Lindo, vamos a crecer, porque el pueblo es destruido cuando le falta conocimiento. Y cuando la conciencia se agudiza más con relación a la palabra, el enemigo no tiene nada que hacer contra nosotros. Eso es sujetarse a Dios, eso es resistir al diablo, y el diablo va a tener que huir. ¿Cuántos alaban al Señor? Adiós. Le leo rápido esto. Oseas 6:6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Mire, en Oseas 6:6 lo estaba diciendo de esta manera, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento a Dios más que holocausto. A mí me sorprende cuando nosotros oramos y doy gracias al Señor. Mire, yo vengo de un país donde hay muchas iglesias chiquititas, y es tanto el anhelo de compartir el evangelio que si usted va a la capital de mi país o a un pueblo, no mucho, pero en las ciudades grandes, usted va a encontrar iglesias pequeñas en los garajes de las casas, de 5, 7, 10, y la que es una mega iglesia tiene 20, así. Pero esta gente de oración, hermano, esa gente tiene vigilias completas de oración. Cuando se agarra, yo llegué a Las Peñas, a una de las iglesias que son hijas de esta iglesia. Llegué a Las Peñas y estaban 2 ancianitos, considero que entre 75 y 80 años. Entonces, allá no hay carpeta como esto, hermano, que mire uno otro como nos arrollamos aquí. Allá es puro concreto. Yo veo que empezaron ahí con sus grandes pantalones que ellos andan, se los arremangaron así y se empezaron a doblar. Y yo cuando vi que todos se iban a doblar, también me doblé.
y empiezan a orar. Empiezan a orar. Y mis rodillas empiezan a querer llorar. Y aquellos ancianitos, hermano, 45 minutos. Y yo me tiraba para adelante, me tiraba para atrás, me tiraba de un lado, me tiraba. Y ellos, pues con sus dos rodillas, así. Y llorando, 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 llorando. Y yo me tiraba para todos lados. Yo dije, Dios mío, qué vergüenza. Dame fuerzas. El Señor me dijo, sé honesto, voy a sentarte. Me senté. Yo dije, en cualquier reunión el que rompe taza, todos se van para la casa. Yo dije, yo ya me salí del momento de oración, todo el mundo se va a salir. Y lo que resulta es, hermano, que yo me siento y los ancianos todavía ahí. Entonces yo dije, y pasó el pastor y se va al piano, solo un piano. No, hermano, ustedes, una sinfónica. Pone batería, pone esto y empieza a tocar. El pastor empieza a cantar. Yo dije, esa debe ser la señal para que se levanten los ancianitos. ¡Pum! Levantaron la mano y empezaron a adorar y a darle, y a darle. Entonces, esa es la medida en todas las iglesias. Pero cuando usted les habla de la palabra, no la conocen. No he podido levantar ni siquiera un taller de enseñanza en esa iglesia. Porque no te van. No vamos. Dios lo bendiga, hermano. No van. Pero si le hablas de culto, ahí están. Le dije al pastor, pero si no evangelizamos no vamos a crecer. Y necesitamos enseñarle de esto, enseñar. No hay manera, no hay forma. Entonces nosotros, ¿no?, somos multados a hacer cosas que de repente, porque los demás lo hacen, pero no hay entendimiento porque lo hacen. Y esto es lo que Oseas estaba diciendo. Holocausto es un sacrificio. Pero Señor, yo quiero que entiendas, comprendas por qué está haciendo el sacrificio. Porque nosotros podemos hacer una gran cantidad de sacrificios. Pero la motivación nadie la sabe. Porque si nosotros tenemos la conciencia, ¿qué clase de conciencia sea? Yo no lo sé, porque eso prácticamente, hermano, es una reflexión personal. Y es aquí donde estaba diciendo el profeta, decía, ¿sabes qué? Todo lo que estás haciendo es bastante bien, pero Dios lo que anhela y desea es que tengas conocimiento de Él. No quiere decir que dejemos de hacer lo que estamos haciendo, sino que haya la completa y la realidad, motivación, por qué nosotros lo estamos haciendo por Él. Ahora, ¿por qué el profeta o por qué Dios mismo apeló a la conciencia de nosotros? ¿Y sabe realmente qué conciencia? Reflexión de nuestros actos. Yo no he visto cristiano que en esta tarde salga y diga, Dios bendito, si es cierto, todo lo que este hombre predicó es cierto. Quiero ver en dónde me he equivocado. Y se sienta a reflexionar. Hermano, va a ser un cambio. El Espíritu Santo le vamos a obedecer. Porque Él es el mismo Dios, Él no nos va a obligar. Él va a seguir pensando en el libre albedrío de uno, pero no te va a obligar. Pero va a apelar a la conciencia, la cual determina si algo es bueno o es malo. Y ahí mismo es donde viene a nosotros si realmente soy buen cristiano, si estoy obedeciendo a Dios o no estoy obedeciendo. Porque el Espíritu me muestra, ahí no va a funcionar el Espíritu Santo. Te va a traer palabra y te va a recordar. Mira por qué me atrevo a decir esto. Porque si tú vas conmigo, y esta es la última porción bíblica que vamos a tocar, si vas a la primera carta de Pedro, al capítulo 1, versículo 13, capítulo 1, por tanto, está ahí conmigo.
Por tanto, por eso, estén atentos. Esto quiere decir, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Por eso estén atentos y piensen bien lo que van a hacer. Mira lo que está diciendo Pedro. Cuando Pedro está diciendo y nos dice aquí, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, está apelando a lo que nosotros conocemos como conciencia. Dice, por eso quiero que estés atento, pienses bien lo que vas a hacer. Ser sobrios. Y ser sobrios significa siempre hagan lo correcto. Ser sobrios. Y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os ha llamado santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Aquí la palabra ignorancia, hermano, bendito sea el Señor. Todas esas cosas que nosotros hicimos en ignorancia fueron perdonadas por el Señor, ni tomadas en cuenta. En ignorancia. Mira el poder de la conciencia. Porque la contraparte de la conciencia es la ignorancia. Aquí mismo Pedro está diciendo, mira lo maravilloso que dice Pablo. Esto lo leo yo porque ya no hay tiempo. Lo leo rápido, pero usted quiere tomar una nota ahí. En la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 12-13, doy gracias, dice Pablo, cuando le escribe a Timoteo, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. O de otra manera dicha, doy gracias al Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome al su servicio. Y habiendo yo, dice el versículo 13, y habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. O sea que por ignorancia, inconsciente, involuntariamente, incontrolablemente. Pero Dios, conociendo mi corazón de esa manera, dice Pablo, porque él era un perseguidor de la iglesia, hermano, pero no crea que era simplemente como un fanático, sino que Pablo prácticamente él estaba sinceramente equivocado. Él sabía que le hacía un gran favor a Dios exterminando, en aquel entonces todavía no se llamaban cristianos ni al cristianismo, sino a lo del camino. Honestamente en su corazón él sabía que lo que estaba haciendo le agradaba a Dios. Ignorancia. ¿Usted sabe lo que le pudo haber costado a Pablo servirle a Dios después de ver que había dado si había que firmar algo, haberlo hecho, su consentimiento para que mataran cristianos? Cuando Ananías lo presentó, no lo querían recibir. Y decía, ¿y no este Pablo era el que nos perseguía? Lo difícil que tiene que haber sido para él, pero él tenía bien claro el concepto. En ignorancia, todo perdonado. Pero con la conciencia que nosotros tenemos ya despierta, del llamamiento que Dios hizo a nosotros, de la palabra que mora en nosotros, ¿podemos decir que lo que dejamos de hacer lo hacemos por ignorantes? ¿O lo malo que hacemos lo hacemos por ignorancia? No lo podemos decir. ¿Por qué? Porque el Espíritu del Señor y su palabra vino a nuestra vida, y la palabra del Señor es Espíritu y es verdad. Espíritu y vida. ¿Cómo vamos a decir eso? Yo a lo sumo puedo decir, hermano, fíjese que esa área no la entiendo bien, pero mi conciencia dicta que es un poco incorrecto, que no lo puedo seguir haciendo de esa manera. Y el versículo 16 de la primera carta de Pedro, capítulo 1, dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Dice Dios, quiero que en ustedes haya, de aquí en adelante, haya temor, haya búsqueda. Quiero que ustedes se pongan sobre sus pies, por favor. Y que por favor recuerde esto. Hay un gran poder en la conciencia.
Y si usted consideraba que la conciencia, e incluso la palabra conciencia, no era parte de la palabra del Señor, si lo vemos desde el punto del punto de vista clínico, médico, con relación a psicosis, posible. Pero si lo vemos con relación a la Sagrada Escritura, usted va a encontrar en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento con relación a la conciencia y al consciente. Y como decíamos al principio, es un tremendo detonante para la bendición de Dios sobre nuestra vida. Dios nos dotó de una conciencia cada uno de nosotros. Reflexionemos. Veamos cómo está yendo nuestra vida y basado en eso, prepárese porque Dios le va a traer bendición a su vida. De aquí en adelante usted no va a decir, es que fue por ignorancia. Cuando las cosas no las haga como Dios se lo dicta, usted va a decir, hermano, conscientemente lo hice. Quiero que por favor recuerde a aquellos que estaban listos a lapidar a la mujer adúltera. ¿Cómo es posible que esto no tenían el Espíritu Santo, no tenían la palabra escrita, no tenían todo el conocimiento y bendición que nosotros tenemos, pero tenían una tremenda conciencia, porque del más viejo al más joven soltaron las piedras? ¿Señalados por qué? Por la conciencia. Así dice la Biblia, señalados, mostrados, enseñados que había una falta en el corazón. Cuando usted ora y piensa sobre esto y dice, Señor, la próxima vez que las cosas no las haga como tú me las pides, debo darte una respuesta, porque la conciencia me dicta que tú eres mi Padre, que tú eres mi Hacedor, que yo soy el súbdito y tú eres el Rey, que merezco yo obedecerte a ti. Oremos. Amado Dios y Padre nuestro, queremos darte las gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas, por esa transformación maravillosa que has traído, Señor, por todos los matrimonios restaurados, las vidas restauradas, por cada joven, Señor, que sí es cierto, con problemas, dificultades, Señor, pero bendito sea, aquí están, Señor. No están, Señor, en esas desgracias que el mundo está ofreciendo. Diles, háblales al corazón, que tú tienes un plan maravilloso para la vida de ellos, pero que nosotros como padres nos responsabilizas de que no solamente seamos buenos ejemplos, sino que les enseñemos. Esa es la palabra instruir. Enseñemos lo que la Biblia dice, lo que el Señor quiere, lo que el Señor anhela, el propósito que Dios tiene para la vida de ellos. Señor, gracias por todo lo que estás haciendo. Desde que te hemos conocido, Señor, desde que nos encontraste, Señor, nuestra vida ha sido distinta, diferente. Gracias por toda la paz que has traído. Y en medio de las dificultades, jamás nos has dejado. Eso, Señor, nos inspira confianza. Vemos la paternidad tuya, Señor, a favor de nosotros. Vemos, Señor, que tu providencia jamás se ha apartado de nosotros. Por eso, Padre, te ruego que en esta tarde toques el corazón de aquel que nos visita por primera vez, aquel que no tiene a Cristo todavía, aquel que no ha decidido pedirte perdón por todos sus pecados, aquel que todavía, Señor, a conciencia sabe que si muriese hoy el cielo no lo hereda, que si muere sin ti él va al infierno, no va al cielo, y está consciente de eso. Mi amigo, si usted es uno de ellos, en esta tarde solucione ese problema y vaya que es de muerte y vida. No le dé la espalda a Dios. El decirle no al Señor y caminar físicamente y espiritualmente le está dando la espalda. Así es que a usted solo le queda un camino, y el único. El Señor dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. Y ¿sabe qué? Nadie, no hay manera, no hay forma, nadie viene al Padre si no es a través de Él. Él fue el que pagó el precio de nuestros pecados en la cruz. ¿Le gustaría recibir a Cristo como Señor y Salvador? Le ayudo, dígale al Señor así: Señor, quiero darte las gracias por la oportunidad que me diste de estar en esta iglesia este día.
escuchar, Señor, que creyente o no creyente pusiste una conciencia en mí que me dicta si estoy bien o estoy mal. Que si soy pecador o no lo soy. Que si te he ofendido o no te he ofendido. Por eso en esta tarde reconozco que soy pecador y te pido perdón. Por favor, ven a mi vida. Te recibo como mi Señor. Sálvame. Creo que moriste en la cruz del Calvario, pero que resucitaste al tercer día. Ven a mí, Señor. Toda la iglesia orando, con sus ojos cerrados, por favor. Ahí orando. ¿Habrá alguna persona que hizo esa oración juntamente conmigo? Me gustaría ver su mano bien en alto. Si hay alguna persona que en esta tarde le dice al Señor: Señor, te recibo como Señor y Salvador de mi vida. ¿Habrá alguien? Alabado sea el Señor. Dios la bendiga. ¿Habrá alguien que se quiera reconciliar? Dios te bendiga, siervo. Mantenga sus manos levantadas para que les puedan asistir. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más que le dice al Señor: Señor, te recibo como Señor y Salvador, aparte de estas dos almas? Entonces asumo que la mayoría de nosotros ya conocemos de Dios. Pero fuera hermoso que si usted todavía no le ha pedido perdón al Señor, lo haga antes de irse de este lugar. Tomemos 3 segundos más y me lo gasto en esta pregunta. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Padre, quiero darte las gracias por estas dos almas. Las bendecimos en tu nombre. Tu palabra dice que por un pecador que se arrepiente hay fiesta en los cielos. Y tenemos estas dos almas, Señor. Bendícelas, cuídalas. Enséñales tu camino, Señor. Que se peguen a ti. Y todas sus necesidades, Señor, van a ser suplidas porque han buscado el reino tuyo. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Denles un aplauso al Señor, hermanos. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Dios les bendiga. Hermano Carlos Pleites, Dios le bendiga.